Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más poderosas y desgarradoras de la literatura peruana, Redoble por Rancas de Manuel Scorza. Esta novela, publicada en 1970 y finalista del Premio Planeta, nos transporta a los Andes centrales del Perú entre 1950 y 1962, donde una pequeña comunidad campesina libra una batalla épica contra fuerzas aparentemente invencibles. Lo extraordinario de esta obra es que Scorza no inventó estas historias desde la comodidad de un escritorio. Cada personaje, cada injusticia, cada gota de sangre derramada tiene sus raíces en hechos reales. El propio autor viajó a estas tierras olvidadas para documentar lo que él llamó la Guerra Silenciosa, una lucha que los libros de historia oficial prefirieron ignorar. Héctor Chacón, el Nictálope, existió realmente. El juez Montenegro también. La masacre del 2 de mayo de 1960 en las pampas de Guayacancha no es ficción, es memoria recuperada. En los próximos 20 minutos exploraremos los 10 puntos clave de esta obra maestra, descubriendo cómo las injusticias de hace más de medio siglo siguen resonando en nuestra América Latina contemporánea. Porque Redoble por Rancas no es solo una novela sobre campesinos peruanos, es un espejo en el que toda Latinoamérica puede reconocer sus propias heridas y, quizás, encontrar el coraje para sanarlas. Comencemos nuestro viaje en las polvorientas calles de Yanahuanca, donde Manuel Scorza nos presenta uno de los símbolos más poderosos del poder abusivo, una simple moneda de bronce. Imaginen por un momento que ustedes viven en un lugar donde el terror se ha vuelto tan cotidiano que nadie se atreve a recoger una moneda que se le cayó al hombre más poderoso del pueblo. Durante un año entero, esa moneda permanece ahí, en la escalinata de la plaza, como un recordatorio silencioso de que hasta los gestos más simples pueden tener consecuencias terribles. El juez Francisco Montenegro no es solo un personaje de ficción, es la encarnación perfecta de lo que los académicos llaman el poder carismático autoritario. Scorza lo presenta como un hombre que no necesita ejércitos para dominar, porque ha logrado algo mucho más efectivo, que la gente se domine a sí misma por miedo. ¿No les resulta familiar? En nuestros países latinoamericanos, hemos visto cómo ciertos líderes o instituciones logran crear esta atmósfera de terror donde la autocensura se vuelve más efectiva que cualquier represión directa. Pensemos en las dinámicas laborales actuales donde los empleados prefieren no denunciar abusos por miedo a perder sus trabajos, o en las comunidades rurales donde las empresas extractivas operan con impunidad porque los habitantes temen las represalias. La moneda de Montenegro sigue rodando por las plazas de América Latina y nosotros seguimos sin atrevernos a recogerla. Pero Scorza va más allá de simplemente denunciar el terror. Nos muestra cómo este poder se perpetúa a través de rituales cotidianos. Montenegro no necesita estar presente para ejercer control, su sola reputación basta. Es lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaría violencia simbólica, cuando los oprimidos internalizan tanto las reglas del opresor que se convierten en sus propios carceleros. La genialidad de Scorza radica en mostrarnos que la resistencia comienza con gestos aparentemente insignificantes. Ese niño que se atreve a raspar la moneda con un palito representa el despertar de la conciencia crítica. No la recoge todavía, pero ya no la ignora completamente. Es el primer paso hacia la rebeldía, hacia el momento en que alguien como Héctor Chacón dirá en basta y tomará las armas. El segundo elemento central de Redoble por Rancas es quizás su metáfora más poderosa y desgarradora, el cerco que va tragándose el mundo. La Cerro de Pasco Corporation no llega a Rancas como una fuerza militar invasora, sino como algo aparentemente civilizado, legal, moderno. Llegan los técnicos, llegan los papeles, llegan los alambres de púas. Y de pronto, la gente descubre que las tierras donde han pastoreado sus animales durante generaciones ya no les pertenecen. Esta no es una historia del pasado, amigos oyentes. Estamos hablando de la lógica del capitalismo extractivo que sigue operando en toda América Latina. Cada vez que una empresa multinacional llega a una comunidad con la promesa de desarrollo y progreso, estamos viendo la misma película que Scorza retrató con maestría. Los contratos que nadie entiende, las compensaciones irrisorias, las autoridades locales compradas o intimidadas. Scorza utiliza el realismo mágico para describir cómo este cerco adquiere vida propia. No es solo alambre de púas, es una entidad que se mueve, que crece, que devora. Durante las noches, los habitantes de Rancas escuchan cómo el cerco avanza, cómo se traga casas, animales, sueños. Esta descripción aparentemente fantástica es en realidad profundamente realista. Cualquiera que haya vivido cerca de una empresa extractiva sabe cómo la contaminación, el ruido,
La destrucción del paisaje van avanzando lentamente pero de manera implacable. La Cerro de Pasco Corporation histórica fue fundada en 1901 por un consorcio estadounidense que incluía a J. P. Morgan y la familia Vanderbilt. Para 1950, controlaba no solo las minas sino vastas extensiones de tierras ganaderas. Su lógica era simple pero devastadora: todo lo que pudiera generar ganancias debía ser apropiado, sin importar los costos humanos o ambientales. Pero lo más perverso del cerco es que viene acompañado de un discurso de legalidad. Los comuneros de Rancas no pueden reclamar porque, según los papeles oficiales, esas tierras nunca fueron suyas. ¿No les suena conocido? Es la misma lógica que permite a las empresas mineras contaminar ríos porque tienen los permisos ambientales correspondientes, o que justifica el desplazamiento de comunidades enteras porque no tienen títulos de propiedad reconocidos por el Estado. Scorza nos muestra que la resistencia a este tipo de despojo requiere algo más que protestas legales. Los comuneros de Rancas aprenden a sus expensas que el sistema legal está diseñado para proteger a los poderosos. Es entonces cuando surge la pregunta que sigue resonando en cada conflicto socioambiental actual: ¿qué hacer cuando la ley misma es injusta? ¿Cuándo la resistencia pacífica se vuelve resistencia armada? Ahora llegamos a uno de los personajes más fascinantes y conmovedores de toda la literatura peruana, Héctor Chacón, conocido como el Nictálope, el hombre capaz de ver una lagartija en la oscuridad más profunda de la noche. Pero no nos equivoquemos, amigos oyentes, este no es un superhéroe de fantasía. Héctor Chacón existió, vivió, sufrió y luchó en carne propia. Cuando Manuel Scorza publicó Redoble por Rancas en 1970, el verdadero Héctor Chacón cumplía condena en la prisión del Cepa, en plena selva amazónica, después de 15 años de encierro por atreverse a desafiar el orden establecido. La genialidad de Scorza radica en cómo transforma a este campesino común y corriente en un héroe épico sin quitarle su humanidad. Chacón no es perfecto, es jaranero, a veces borracho, comete errores. Pero representa algo que trasciende sus limitaciones personales, la dignidad humana que se niega a ser quebrantada. Su capacidad de ver en la oscuridad no es solo una habilidad física, es una metáfora poderosa sobre la claridad moral. En un mundo donde todos parecen ciegos ante la injusticia, donde las autoridades hacen la vista gorda ante los abusos, Chacón ve con perfecta nitidez lo que está mal. En nuestra América Latina contemporánea, seguimos necesitando nictálopes. Líderes sociales que vean con claridad las injusticias que otros prefieren ignorar. Defensores de derechos humanos que iluminen los rincones oscuros donde se esconden las violaciones a la dignidad. Activistas ambientales que destapen las verdades incómodas sobre la destrucción del planeta. El problema es que, como Chacón, muchos de estos nictálopes modernos también terminan perseguidos, encarcelados o peor aún. Lo extraordinario del personaje de Chacón es que Scorza no lo presenta como un líder nato o un revolucionario ideológico. Es simplemente un hombre que llega a un punto de quiebre. Durante años soportó que Montenegro le robara sus papas, que le confiscara sus caballos, que lo humillara públicamente. Pero hay un límite para la paciencia humana, y cuando se cruza esa línea, surge la rebeldía. Es el mismo proceso psicológico que vemos en las comunidades actuales que enfrentan proyectos extractivos, años de promesas incumplidas, de consultas fraudulentas, de contaminación progresiva, hasta que llega el momento en que dicen basta. La prisión de Chacón también es profundamente simbólica. Scorza nos cuenta que ahí aprendió a leer, que la cárcel se convirtió paradójicamente en su escuela. Es una metáfora sobre cómo la represión puede fortalecer la conciencia política. Muchos líderes sociales latinoamericanos han vivido experiencias similares, la cárcel como universidad de la resistencia, el sufrimiento como maestro de la solidaridad. Pero quizás lo más poderoso de Héctor Chacón es que representa la transición del individuo al símbolo. Al final de la novela, cuando es capturado y el movimiento parece derrotado, Chacón trasciende su condición de persona para convertirse en memoria colectiva. Los pueblos andinos siguen recordándolo, siguen invocando su nombre. Es lo que los antropólogos llaman heroización, cuando una persona real se convierte en mito fundacional de la resistencia. Si Héctor Chacón representa la fuerza juvenil de la rebeldía, Fortunato encarna la sabiduría ancestral de la resistencia. Este viejo de cara de sapo, como lo describe Scorza con cariño y respeto, es quizás el personaje más profundo y filosófico de toda la novela. A pesar de las derrotas acumuladas, a pesar de haber visto fracasar una y otra vez los intentos de recuperar las tierras, Fortunato permanece animoso y decidido para luchar por Rancas. ¿De dónde viene esa fortaleza inquebrantable?
Fortunato representa lo que los pueblos indígenas llaman tiempo largo versus tiempo corto. Mientras los jóvenes como Chacón miden el éxito en términos inmediatos, los ancianos como Fortunato piensan en generaciones. Para él, cada derrota es simplemente una batalla perdida en una guerra que trasciende su propia vida. Su famosa frase retroceder es tocar el cielo con el culo no es solo una expresión vulgar, es una declaración filosófica profunda. Hay momentos en la historia donde retroceder significaría perder la dignidad para siempre. En el contexto actual de América Latina, figuras como Fortunato son más necesarias que nunca. Pensemos en los movimientos ambientalistas que llevan décadas luchando contra el cambio climático, viendo cómo cada cumbre internacional termina en promesas vacías, pero sin rendirse jamás. O en los movimientos de derechos humanos que siguen exigiendo justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos hace décadas, sabiendo que probablemente no verán resultados en sus vidas, pero manteniéndose firmes para las generaciones futuras. La sabiduría de Fortunato también radica en su comprensión de que la resistencia no siempre es espectacular. Mientras Chacón planea actos heroicos individuales, Fortunato se concentra en mantener viva la organización comunitaria. Entiende que los cambios verdaderos requieren estructuras colectivas sólidas, no solo gestos individuales brillantes. Es la diferencia entre el activismo mediático y el trabajo de base, uno genera titulares, el otro construye movimientos duraderos. Scorza presenta a Fortunato como el custodio de la memoria histórica. Es el quien recuerda los antecedentes legales de las tierras, quien conoce las genealogías familiares, quien mantiene vivos los relatos ancestrales. En las culturas orales, estos ancianos son bibliotecas vivientes. Su muerte significa la pérdida irreparable de conocimientos acumulados durante siglos. Por eso, cuando al final de la novela Fortunato cae defendiendo las tierras de Rancas, no muere solo un hombre, muere una época. La caracterización física de Fortunato como cara de sapo también es significativa. Scorza no idealiza a sus héroes populares, no los presenta como seres perfectos o hermosos según los cánones occidentales. La belleza de Fortunato radica en su carácter, en su integridad moral, en su lealtad inquebrantable a su pueblo. Es una reivindicación estética de lo popular, una afirmación de que la grandeza humana no tiene nada que ver con las apariencias. En nuestras sociedades actuales, obsesionadas con la imagen y la superficialidad, necesitamos recuperar esta sabiduría de Fortunato. Aprender a valorar a las personas por su compromiso con la justicia, no por su apariencia en las redes sociales. Entender que la verdadera grandeza a menudo viene empaquetada en formas humildes, en rostros que no aparecen en las portadas de las revistas, en voces que no suenan en los grandes medios de comunicación. Fortunato nos enseña que la resistencia auténtica es un maratón, no una carrera de velocidad. Que la victoria final puede tardar generaciones en llegar, pero que cada acto de dignidad, cada negativa a someterse, cada gesto de solidaridad, contribuye a esa victoria eventual. Como él mismo demuestra al final, hay causas por las cuales vale la pena morir, porque la muerte con dignidad puede ser más poderosa que una vida de sometimiento. Llegamos ahora al corazón más desgarrador de Redoble por Rancas, la masacre de Guayacancha del 2 de mayo de 1960. Y aquí, amigos oyentes, debemos hacer una pausa para recordar algo fundamental: esto no es literatura fantástica, no es invención poética. Cada bala disparada, cada grito ahogado, cada gota de sangre derramada en esas pampas heladas ocurrió exactamente como Scorza lo relata. Porque Manuel Scorza no era solo un novelista, era un testigo, un cronista, un periodista que llegó a Rancas enviado por un diario para cubrir lo que las autoridades llamaban disturbios menores. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando las fuerzas policiales al mando del comandante Baudenay llegaron a caballo a las pampas de Guayacancha. Los comuneros, liderados por su presidente Alfonso Rivera Rojas, habían instalado chozas el día anterior como símbolo de su decisión irrevocable de recuperar sus tierras. No portaban armas de fuego, solo hondas, palos y piedras. Pero portaban algo más poderoso y peligroso para el orden establecido, la convicción de que tenían derecho a defender lo que legalmente les pertenecía. Alfonso Rivera cayó envuelto en la bandera peruana. Teófilo Guamán Travesaño murió defendiendo a sus compañeros. Silveria Tufiño Herrera, la única mujer entre los 3 mártires, recibió una bala en el abdomen que le destrozó los intestinos. Sus nombres quedaron grabados para siempre en la memoria de Rancas, pero también en la literatura universal gracias a la pluma de Scorza. Porque esa es la magia verdadera de esta obra, transformar nombres olvidados en símbolos eternos de resistencia. La genialidad narrativa de Scorza radica en cómo presenta esta tragedia.
No cae en el melodrama fácil ni en la victimización complaciente. En cambio, nos muestra cómo los comuneros sabían perfectamente a qué se enfrentaban. Fortunato había dicho retroceder es tocar el cielo con el culo, y todos entendían que esa frase no era bravuconada, sino una declaración de principios. Sabían que el Estado y la empresa minera no negociarían, que solo entendían el lenguaje de la fuerza. Por eso decidieron quedarse en Guayacancha, aunque eso significara la muerte. Esta masacre no fue un accidente ni un malentendido. Fue la consecuencia lógica de un sistema que considera que los derechos de las empresas extranjeras valen más que las vidas de los campesinos peruanos. El comandante Baudenay estaba convencido de que disparaba para defender la propiedad privada del Cerro de Pasco Corporation. Los policías que apretaron los gatillos creían cumplir con su deber patriótico. Es la lógica perversa del colonialismo interno, convertir a los verdaderos patriotas en enemigos de la patria. Pero Scorza va más allá de la denuncia inmediata. Nos muestra cómo esa masacre se inscribe en una historia más amplia de violencia estructural. 62 años después, los comuneros de Rancas siguen conmemorando cada 2 de mayo a sus mártires. Los niños de la comunidad entonan canciones que mantienen viva la memoria. Un 2 de mayo fueron a luchar los comuneros con gran valentía, ellos defendieron con hondas y palos, recuperaron todas nuestras tierras. Es la resistencia de la memoria popular contra el olvido oficial. La tragedia de Guayacancha sigue repitiéndose en América Latina bajo diferentes nombres y modalidades. Cada vez que las fuerzas del orden disparan contra manifestantes que defienden sus territorios, cada vez que se criminaliza la protesta social, cada vez que se considera que el crecimiento económico justifica cualquier costo humano, estamos reviviendo la lógica que asesinó a Alfonso Rivera, Teófilo Guamán y Silveria Tufiño. Ahora bien, ¿cómo logra Scorza que una historia tan brutal y desgarradora como la masacre de Guayacancha se convierta en una obra de arte universal? La respuesta está en su magistral uso del realismo mágico, pero no el realismo mágico decorativo o exótico que algunos críticos han señalado, sino un realismo mágico profundamente político y comprometido con la justicia social. Cuando Scorza describe cómo el cerco del Cerro de Pasco Corporation crece durante las noches como un monstruo viviente, cuando nos presenta caballos que conspiran para ayudar a los campesinos, cuando Héctor Chacón ve lagartijas en la oscuridad más absoluta, no está escapando de la realidad, sino intensificándola. Está usando los recursos de la fantasía para mostrarnos verdades que el lenguaje puramente realista no podría transmitir. Pensemos en el cerco mágico que va devorando el mundo. En términos literales, sabemos que la Cerro de Pasco Corporation construyó más de 1000 kilómetros de alambradas para delimitar sus propiedades usurpadas. Pero Scorza entendía que para los campesinos de Rancas, ese cerco era mucho más que alambre y postes. Era una entidad maléfica que les robaba no solo la tierra, sino su forma de vida, su cosmovivencia, su relación ancestral con la Pachamama. El realismo mágico le permite al autor transmitir esa experiencia emocional y espiritual que los comuneros vivían como algo sobrenatural. Esta técnica narrativa se conecta directamente con la cosmovisión andina, donde la frontera entre lo real y lo mágico, entre lo natural y lo sobrenatural, es mucho más porosa que en la mentalidad occidental. Para los habitantes de Rancas, que Chacón pudiera ver en la oscuridad no era una imposibilidad física, sino una capacidad chamánica perfectamente plausible. Scorza no está exotizando a sus personajes, está respetando su forma de entender el mundo. Pero hay algo más profundo en esta elección estilística. El realismo mágico le permite a Scorza crear una épica popular que eleva a sus personajes del estatus de víctimas al de héroes míticos. Alfonso Rivera no muere simplemente acribillado por las balas, cae envuelto en la bandera como un guerrero épico. Fortunato no es solo un viejo campesino obstinado, es un sabio ancestral que encarna la resistencia milenaria de los pueblos andinos. Silveria Tufiño no es solo una mujer asesinada, es una heroína que trasciende su condición humana para convertirse en símbolo eterno de la dignidad femenina. Este uso del realismo mágico también cumple una función pedagógica fundamental. Al mezclar elementos fantásticos con denuncia social, Scorza logra que su obra llegue a públicos que jamás habrían leído un ensayo político o un informe sociológico. La magia narrativa funciona como anzuelo para atrapar lectores, pero una vez que están dentro de la historia, se encuentran confrontados con realidades brutales que no pueden ignorar. Es importante entender que Scorza escribía en una época en que el realismo mágico estaba en su apogeo gracias al boom latinoamericano. García Márquez acababa de publicar 100 años de soledad, y el mundo literario celebraba esta nueva forma de contar América Latina.
Pero mientras otros autores usaban estas técnicas para crear mundos fantásticos, Scorza las puso al servicio de la justicia social. Su realismo mágico no es evasión, es denuncia, no es escapismo, es compromiso. La vigencia de esta propuesta estética es innegable en nuestros tiempos. Cuando vemos cómo las empresas extractivas contemporáneas destruyen ecosistemas enteros con la complicidad de los gobiernos, cuando presenciamos cómo los defensores ambientales son perseguidos y asesinados, cuando observamos cómo la propaganda oficial convierte víctimas en victimarios, necesitamos un lenguaje artístico que pueda penetrar las capas de cinismo y desinformación que protegen a los poderosos. El realismo mágico de Scorza nos enseña que a veces la fantasía es la forma más efectiva de contar la verdad. Entre todos los personajes extraordinarios de Redoble por Rancas, hay uno que merece una atención especial por su singularidad, Genaro Ledesma Izquieta, el alcalde de Cerro de Pasco que decidió ponerse del lado de los campesinos de Rancas cuando todo el aparato estatal los había abandonado. Su historia es fascinante porque nos muestra cómo a veces el poder puede ser ejercido desde la dignidad y la coherencia moral, incluso cuando eso significa sacrificar la comodidad personal. Genaro Ledesma no llegó a la política por ambición, sino por una serie de casualidades del destino que Scorza relata con magistral ironía. En 1958, cuando era simplemente profesor de historia en el colegio Daniel Alcides Carrión, una huelga generalizada obligó al alcalde de Pasco a abandonar su cargo. En medio de la multitud, alguien distinguió al correcto maestro y la gente lo llevó en hombros al municipio. No fue una candidatura planificada, fue lo que su hija Marianella Ledesma llama una obra del destino. Pero ese destino cambiaría para siempre la vida de Genaro y la historia de la región. Cuando los comuneros de Rancas llegaron desesperados al municipio de Pasco, después de que el juez Parrales les exigiera entre 10.000 y 15.000 soles para atender su caso contra la Cerro de Pasco Corporation, encontraron en Ledesma algo que ya habían perdido la esperanza de hallar, un funcionario público que realmente servía al pueblo. Scorza describe ese momento con hermosa precisión. Ante una mesa cubierta por un paño verde los esperaba el alcalde, Genaro Ledesma, un hombre de unos 30 años. Ese paño verde se convierte en símbolo de esperanza en contraste con la corrupción que imperaba en el resto del sistema judicial. Ledesma no se limitó a escuchar las quejas de los ranqueños. Denunció públicamente por radio los abusos de la empresa minera, explicó a la población los mecanismos legales del despojo, organizó mítines de protesta. Era algo inaudito, un alcalde que usaba su posición no para enriquecerse, sino para defender a los más vulnerables. Su valentía tenía un costo que él conocía perfectamente. Cuando protestó por la masacre de Guayacancha con un discurso que denunciaba este crimen perpetrado por instigación de una compañía imperialista que, con la complicidad de un gobierno antinacional, nos mantiene en la miseria, fue detenido inmediatamente sin importar el cargo que ocupaba. La prisión de Ledesma en el Cepa, junto a Héctor Chacón, es profundamente simbólica. Nos muestra cómo el Estado peruano trataba a quienes osaban cuestionar los privilegios de las empresas extranjeras. Pero también revela la fortaleza moral de estos hombres. Mientras estaba encarcelado en el Frontón en 1962, los obreros y campesinos de Cerro de Pasco lo inscribieron como candidato a diputado, y resultó elegido por voto popular. El secretario del Jurado Nacional de Elecciones tuvo que entregarle en la prisión sus credenciales de diputado de la nación. Es una imagen poderosa, la democracia rescatando a quienes la defendían. Lo extraordinario de Genaro Ledesma es que mantuvo su coherencia a lo largo de toda su vida política. Fundó el FOSP, Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, fue constituyente en 1978, senador durante 2 periodos, y en 1980 se postuló a la presidencia teniendo como vicepresidente nada menos que a Manuel Scorza, el escritor que lo había inmortalizado en sus novelas. Es una hermosa paradoja, el personaje de ficción y su creador compitiendo juntos en la vida real. En nuestra América Latina actual, figuras como Genaro Ledesma son más necesarias que nunca. Políticos que entiendan que el ejercicio del poder es un servicio público, no una oportunidad de enriquecimiento. Alcaldes que se atrevan a enfrentar a las grandes corporaciones cuando amenaza el bienestar de sus ciudadanos. Funcionarios que prefieran la cárcel antes que la complicidad con la injusticia. La historia de Ledesma nos demuestra que la política honesta no solo es posible, sino que puede ser efectiva cuando se ejerce con valentía y convicción. Aquí llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios de Redoble por Rancas, como una obra de ficción logró influir directamente en las políticas públicas de un país. La novela de Scorza no fue solo un testimonio artístico de las injusticias sufridas por los campesinos peruanos,
sino que se convirtió en un factor determinante para la implementación de una de las reformas agrarias más radicales de América Latina. El 28 de julio de 1971, apenas un año después de la publicación de Redoble por Rancas, el presidente Juan Velasco Alvarado anunció el indulto y liberación de Héctor Chacón, quien había cumplido 11 años de una condena de 16 años en la prisión del Cepa. En el decreto se especificaba que la libertad se le otorgaba por considerarlo un símbolo del sufrimiento de los comuneros del Perú. Es imposible no ver en esta decisión la influencia directa de la novela de Scorza, que había dado resonancia internacional a la lucha de Rancas. Pero el impacto más espectacular ocurrió en 1975, cuando el general Francisco Morales Bermúdez, sucesor de Velasco Alvarado, viajó con todo su gabinete de ministros hasta la pequeña comunidad de Rancas para proclamar desde allí la continuación del proceso de reforma agraria. No eligió Lima, no eligió una gran ciudad, eligió específicamente Rancas, el pueblo que Manuel Scorza había puesto en el mapa mundial de la literatura. Es un hecho sin precedentes en la historia, un gobierno que reconoce oficialmente que una obra literaria ha influido en sus decisiones políticas. La reforma agraria peruana, implementada a partir del 24 de junio de 1969 mediante el Decreto Ley N. grados 17.716, fue efectivamente una de las más radicales del continente. Entre 1969 y 1979 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, se afectaron más de 15.000 fundos, y se beneficiaron cerca de 400.000 familias campesinas. El sistema de haciendas y gamonalismo que había perdurado desde la colonia fue definitivamente eliminado. Las grandes propiedades como Casa Grande, Cartavio, Cayaltí, Tumán y muchas otras pasaron a ser cooperativas administradas por los trabajadores. Es importante entender que esta reforma no surgió de la nada. Desde la década de 1950 se venían produciendo levantamientos campesinos por toda la sierra peruana. Las invasiones de tierra se multiplicaban. La presión social era insostenible. Pero lo que hizo Redoble por Rancas fue darle una narrativa épica y una legitimidad moral a estas luchas. Scorza logró que el mundo entendiera que no se trataba de invasores o terroristas, como los llamaba la prensa oficial, sino de héroes que luchaban por recuperar lo que legalmente les pertenecía. La novela también cumplió una función pedagógica fundamental. Muchos peruanos de clase media y alta no tenían idea de las condiciones en que vivían los campesinos andinos. La obra de Scorza los obligó a confrontar una realidad que preferían ignorar. El realismo mágico no era en este caso un ejercicio estético, sino una herramienta de concientización política. Cuando los lectores veían cómo el cerco de la Cerro de Pasco Corporation se tragaba el mundo de Rancas, entendían visceralmente lo que significaba el despojo colonial que se perpetuaba en el siglo XX. Los efectos de la reforma agraria fueron complejos y contradictorios. Es cierto que muchas cooperativas tuvieron problemas de gestión y que la productividad inicial bajó en algunos sectores. Pero también es innegable que eliminó relaciones serviles que habían perdurado durante siglos, democratizó el acceso a la tierra, y permitió que cientos de miles de familias campesinas mejoraran sustancialmente sus condiciones de vida. Estudios recientes demuestran que, contrario a lo que afirman sus detractores, la producción agropecuaria creció durante los años de Velasco a un ritmo del 2.5% anual, superior al promedio de los 18 años previos. Pero quizás el legado más importante de la reforma agraria fue cultural y político. Cambió para siempre la autoestima y la conciencia de dignidad de los pueblos andinos. Los campesinos entendieron que podían ser protagonistas de su propia historia, no solo víctimas pasivas del poder. Y en gran medida, este cambio de conciencia fue alimentado por obras como Redoble por Rancas, que les devolvieron una épica propia y una memoria heroica. En nuestros días, cuando vemos cómo las grandes corporaciones siguen despojando territorios ancestrales con la complicidad de los estados, la experiencia peruana nos enseña que la literatura comprometida puede ser mucho más que entretenimiento o belleza formal. Puede ser una herramienta de transformación social, una forma de recuperar la memoria histórica, un instrumento para que los oprimidos recuperen la dignidad y el coraje necesarios para cambiar sus condiciones de vida. Redoble por Rancas no fue una obra aislada, sino la primera batalla de lo que Manuel Scorza concibió como una épica continental, La Guerra Silenciosa, un ciclo de 5 novelas que constituye el proyecto narrativo más ambicioso de la literatura peruana del siglo XX. Entre 1970 y 1979, Scorza escribió una sinfonía literaria que transformó para siempre la forma de narrar América Latina, demostrando que era posible crear una épica popular sin renunciar a la excelencia artística.
Después de Redoble por Rancas llegaron Historia de Garabombo, El Invisible en 1972, El Jinete Insomne en 1977, Cantar de Agapito Robles en 1977, y La Tumba del Relámpago en 1979. Cada novela presenta un héroe mítico diferente, pero todos forman parte de la misma resistencia épica. Garabombo es el comunero que descubre que los blancos no pueden verlo, una metáfora poderosa sobre la invisibilización sistemática de los pueblos originarios. Raimundo Herrera, el jinete insomne, representa la búsqueda incansable de justicia que no conoce descanso. Agapito Robles encarna el canto épico de la resistencia andina. Y en La Tumba del Relámpago, Genaro Ledesma se convierte en el símbolo del político íntegro que prefiere la cárcel antes que la complicidad. Lo extraordinario de esta pentalogía es cómo Scorza logra mantener una unidad narrativa y temática sin caer en la repetición. Cada novela puede leerse independientemente, pero juntas forman un fresco monumental de las luchas campesinas de los años 60 en los Andes centrales. Es como si hubiera escrito los 5 actos de una sola obra teatral cósmica, donde cada acto tiene su propio protagonista pero todos comparten el mismo conflicto central, la lucha entre la dignidad humana y las fuerzas del despojo. El nombre La Guerra Silenciosa es profundamente significativo. Scorza eligió ese título porque estas batallas, a pesar de sus miles de víctimas y masacres innumerables, nunca fueron conocidas en el resto del país. Los medios de comunicación las silenciaron deliberadamente. Era más cómodo presentar a los campesinos como invasores o subversivos que reconocer la legitimidad de sus reclamos. Como señala la investigadora Elizabeth Lino, hasta el día de hoy la historiografía oficial peruana no ha podido reconstruir completamente la historia de estas masacres en los Andes. El primer referente escrito sigue siendo la pentalogía de Scorza. Esta invisibilización de la violencia rural no es exclusiva del Perú de los años 60. En toda América Latina seguimos presenciando cómo se silencian sistemáticamente las luchas de las comunidades que defienden sus territorios contra megaproyectos extractivos. Los líderes sociales asesinados rara vez aparecen en los titulares principales. Las masacres de defensores ambientales se clasifican como incidentes aislados. Los conflictos socioambientales se presentan como problemas de diálogo cuando en realidad son expresiones de una violencia estructural que se remonta a la colonia. Scorza entendía que la literatura podía ser un territorio libre donde los silenciados recuperaran su voz. Su obra no solo denuncia injusticias, sino que construye una memoria alternativa, una contranarrativa épica donde los campesinos no son víctimas pasivas sino héroes fundacionales. Como él mismo declaró, yo he dotado de una memoria a los oprimidos del Perú, a los indios del Perú que eran hombres invisibles de la historia, que eran protagonistas anónimos de una guerra silenciosa, y que tienen hoy una memoria. Tienen esa memoria, está dada ya irreparablemente y no se podrá borrar nunca. La vigencia de la guerra silenciosa radica precisamente en esto, mientras sigan existiendo pueblos despojados de sus territorios, mientras sigan asesinando líderes sociales, mientras los medios sigan silenciando las luchas populares, esta obra mantendrá su poder subversivo. Porque Scorza no escribió solo sobre el Perú de los años 60, escribió sobre la condición permanente de resistencia de los pueblos latinoamericanos. Terminamos nuestro recorrido por Redoble por Rancas reflexionando sobre la vigencia inquietante de esta obra en nuestra América Latina contemporánea. 45 años después de su publicación, cuando creíamos que las sociedades modernas habían superado las injusticias feudales que Scorza denunciaba, nos encontramos con que muchas de sus páginas parecen escritas para describir nuestros conflictos actuales. El modelo extractivo que representa la Cerro de Pasco Corporation no desapareció con la reforma agraria, simplemente se modernizó y sofisticó. Hoy las multinacionales mineras llegan a las comunidades con discursos de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial, pero sus efectos siguen siendo devastadores. Los ríos contaminados de Cajamarca por la minería aurífera, la destrucción del páramo en Colombia por la minería de carbón, el envenenamiento de las aguas en México por la minería de plata, todos estos conflictos tienen la misma estructura narrativa que el cerco de Rancas, grandes corporaciones respaldadas por estados cómplices despojando territorios ancestrales mientras criminalizan la resistencia popular. Los Montenegro contemporáneos ya no usan trajes negros con leontinas de oro, ahora visten corbatas de seda y tienen títulos universitarios, pero ejercen el mismo poder discrecional sobre las vidas de los más vulnerables. Los jueces que legalizan desalojos violentos, los funcionarios que aprueban estudios de impacto ambiental fraudulentos, los políticos que criminalizan la protesta social, todos ellos son herederos directos del juez Montenegro.
Su poder sigue basándose en el terror, solo que ahora es un terror institucionalizado, legalizado, normalizado. Los Héctor Chacón de nuestro tiempo tienen nombres como Berta Cáceres en Honduras, asesinada por defender los ríos contra las hidroeléctricas. Como Macarena Valdés en Chile, encontrada muerta después de oponerse a un proyecto forestal. Como los 282 líderes sociales asesinados en Colombia solo en 2022. Todos ellos son ictálopes modernos, capaces de ver en la oscuridad las verdades que el poder prefiere ocultar. Y como Chacón, muchos terminan en prisión o en la tumba por atreverse a desafiar el orden establecido. Pero la obra de Scorza también nos enseña que la resistencia es eterna e inquebrantable. Los Fortunato contemporáneos siguen apareciendo en cada territorio amenazado, ancianos sabios que entienden que la lucha trasciende las vidas individuales. La Silveria Tufiño del siglo XXI siguen cayendo con las manos en alto defendiendo la Pachamama. Y por cada líder asesinado surgen 10 más, porque como decía el viejo Fortunato, retroceder es tocar el cielo con el culo. El realismo mágico de Scorza adquiere nueva vigencia en tiempos de posverdad y manipulación mediática. Cuando los gobiernos llaman fake news a los informes científicos sobre cambio climático, cuando las empresas contratan ejércitos de trolls para desacreditar a los defensores ambientales, cuando se usa la tecnología para crear realidades paralelas que justifican la injusticia, necesitamos más que nunca un lenguaje artístico que pueda penetrar esas capas de mistificación. El cerco mágico que se traga el mundo ya no es metáfora, es realidad literal en tiempos de crisis climática. Manuel Scorza murió el 27 de noviembre de 1983 en un accidente aéreo cuando viajaba de Madrid a París, junto a otros gigantes de las letras latinoamericanas como Jorge Ibargüengoitia, Marta Traba y Ángel Rama. Tenía apenas 55 años y su obra estaba en pleno apogeo. Acababa de publicar La danza inmóvil, que marcaba una ruptura con la guerra silenciosa y exploraba nuevos territorios narrativos. Su muerte fue una pérdida irreparable para la literatura continental. Pero su legado trasciende su muerte física. Cada vez que un líder social decide enfrentar a una corporación multinacional, está encarnando el espíritu de Héctor Chacón. Cada vez que una comunidad se organiza para defender su territorio, está reviviendo la gesta de Rancas. Cada vez que un funcionario público honesto prefiere la coherencia moral antes que los privilegios del poder, está siguiendo el ejemplo de Genaro Ledesma. En un continente donde el neoliberalismo ha convertido todo en mercancía, donde la política se ha reducido a espectáculo mediático, donde la literatura se refugia en experimentalismos elitistas, la obra de Scorza nos recuerda que el arte puede ser un arma de transformación social. Que los escritores pueden ser cronistas de los silenciados. Que la literatura puede devolver la dignidad épica a quienes el poder ha convertido en estadísticas. Redoble por Rancas no es solo una novela sobre campesinos peruanos de los años 60. Es un manual de resistencia para todos los pueblos que se niegan a ser engullidos por los cercos del capitalismo salvaje. Es una declaración de fe en la capacidad humana de mantener la dignidad aún en las circunstancias más adversas. Es, finalmente, un redoble eterno que seguirá sonando mientras existan Rancas que defender y Montenegro que derrotar. En conclusión, Redoble por Rancas de Manuel Scorza nos ofrece mucho más que una crónica histórica de injusticias pasadas. Esta obra maestra nos entrega un espejo doloroso pero necesario donde reconocemos las dinámicas de poder que siguen operando en nuestra América Latina contemporánea. A través de la historia de Montenegro y su moneda de terror, del cerco que devora el mundo de Rancas y de todos los puntos que hemos explorado, Scorza logró algo extraordinario, convertir el sufrimiento de un pueblo olvidado en memoria colectiva imperecedera. La genialidad del autor peruano radica en haber entendido que la literatura no solo debe denunciar las injusticias, sino también dignificar a quienes las resisten. Héctor Chacón, Fortunato, y todos los hombres y mujeres de Rancas no son víctimas pasivas en la narrativa de Scorza, son héroes épicos cuya lucha trasciende su tiempo y su geografía específica. Su resistencia nos habla de la capacidad humana de mantener la dignidad aún en las circunstancias más adversas. Hoy, cuando vemos comunidades enteras enfrentándose a megaproyectos extractivos, cuando presenciamos cómo el poder económico sigue comprando voluntades políticas, cuando observamos cómo la injusticia se disfraza de legalidad, necesitamos más que nunca recordar las lecciones de Rancas. Porque como sentenció el viejo Fortunato en la novela, retroceder es tocar el cielo con el culo. Hay momentos en la historia donde no queda más opción que luchar, sin importar cuán desiguales sean las fuerzas. La obra de Scorza nos recuerda que cada uno de nosotros enfrenta su propia moneda de Montenegro, su propio cerco que avanza. La pregunta no es si tendremos el valor de resistir, sino cuándo y cómo lo haremos.
Porque al final, como nos enseñan los comuneros de Rancas, la dignidad no se negocia y la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Redoble por Rancas, de Manuel Scorza. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento de este gigante de las letras peruanas. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan conmovedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo latinoamericano consciente. Hasta el próximo episodio.